Gràcies a tots per venir. Ens fa molt contents, ens posa molt contents i ens fa molt feliços veure una sala tan plena per parlar del conflicte entre Tailàndia i Cambodja i la realitat del sud-est asiàtic, perquè és un tema, jo crec que prou desconegut, ara ho parlàvem, per la nostra realitat. Ell és l'Àlex Santos, ell és politòleg, membre del col·lectiu Descifrando la Guerra. Ara projectarem el documental Boundary, que s'ubica a la frontera entre Tailàndia i Cambodja, i ho aprofitem per parlar del conflicte de Preah que ha esclatat aquest any una altra vegada, però que ve de lluny. I volíem, abans de fer la projecció del documental, perquè no us agafi en fred o des del desconeixement que algú pugui tenir, una mica de context de què anem a veure, on ens situem geogràficament, on ens situem històricament i quina és l'arrel d'aquest conflicte tan raro o estrany o que té aquest casus belli tan estrany com és la batalla per un temple, que sembla una mica estrany estar matant-nos per un temple en el ple segle XXI. Sí, buenas. Pues sí, la verdad que a primera vista un conflicto de estas características por un templo puede parecer un tanto estrafalario, pero cuando uno se asoma a cuáles son las raíces históricas e identitarias de este conflicto, tiene todo el sentido del mundo. Para entenderlo, primero hay que ver cuáles eran las dinámicas precoloniales en esta región del mundo. Y es que hasta bien pasada la Edad Media, Camboya o el Imperio Khmer era el hegemón en Indochina. Una hegemonía que la perdieron cuando los pueblos tailandeses conquistaron gran parte de la región y se llegaron a anexar Camboya. Este fue el caldo de cultivo de un nacionalismo camboyano bastante férreo que se articula en torno a la competencia con Tailandia y con Vietnam. En este sentido, cuando llegaron los franceses, que fue la potencia colonizadora de la parte oriental de Indochina, las élites camboyanas vieron esto como una oportunidad para restaurar esa gloria perdida. Y en detrimento de quién la restauraron, pues de Tailandia. Y es que Tailandia era la principal potencia de la región a la llegada de los europeos, y entre franceses y británicos cercenaron su territorio hasta hacer que las fronteras tailandesas sean las que hoy conocemos en la actualidad. Es así como en este proceso de cercenar el imperio tailandés quedan pequeños trozos donde atraviesan selvas, atraviesan sierras y no se llega nunca a delimitar realmente las fronteras. Y esta humillación tailandesa tiene un impacto muy fuerte en Tailandia, y es que plantea dentro de las élites tailandesas una pregunta que es fundamental. ¿Qué hemos hecho mal? ¿Por qué hemos pasado de ser una potencia regional a convertirnos en un estado colchón entre los imperios francés y británico? Y la respuesta a esa pregunta es que se necesita modernizarse, que es que Tailandia se ha quedado atrás armamentísticamente, políticamente, económicamente, y en pleno siglo, a principios del siglo XX, modernizarse quería decir importar lo que se estaba haciendo en Japón. Japón en esa época ya estaba entrando en una deriva fascista, y es así como para los años 30 los militares tailandeses dan un golpe de estado que va a moldear el país hasta la actualidad, y que realmente podríamos decir que los militares nunca han vuelto a los cuarteles desde ese momento. Y es que el ejército en Tailandia es quien tiene la última palabra en todo. Avanzando un poco en el tiempo, tenemos que durante ya la tercera guerra de Indochina, cuando estaba el régimen de los Jemeres Rojos y los vietnamitas invaden el país para derrocarlo, en un contexto de Guerra Fría en el cual los Jemeres Rojos eran apoyados por Estados Unidos y por China contra los vietnamitas alineados con la Unión Soviética, esos Jemeres Rojos, junto con otras facciones, huyen a las serranías fronterizas. Y es ahí donde empieza realmente la cuenta atrás para el conflicto que hemos visto, que vamos a ver en este documental y que vamos a discutir más tarde.
y es que Tailandia, histórico aliado de Occidente en la región, va a aprovechar la coyuntura para influir dentro de Camboya. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues van a proporcionar armas a cambio de el acceso a los recursos naturales que hay en esas serranías y en esas selvas fronterizas. Y es que la zona donde se sitúa este templo es una zona donde hay yacimientos de zafiros, hay yacimientos de rubíes, de maderas preciosas, y ese dinero va a ser succionado por tanto los Gemeres Rojos como por el ejército tailandés. De hecho, va a haber una camarilla muy importante que se les conoce coloquialmente como los Tigres del Este, que son los encargados de controlar la frontera con Camboya, que se van a hacer ricos e influyentes hasta el punto de que en este siglo XXI van a llegar a dar sucesivos golpes de Estado, y se puede decir que en la actualidad son todo un factotum dentro de la política tailandesa. ¿Y por qué es importante este ascenso de estos Tigres del Este? Porque la estabilización de Camboya en los años 90 y el crecimiento económico de este país va a suponer una amenaza directa para su control de los recursos que se encuentran en la frontera. Y es que las élites camboyanas poco a poco van a ir extendiendo sus negocios hacia estas zonas fronterizas, y ya sin insurgencia los militares tailandeses van a ir perdiendo influencia. Y estas son las tendencias de fondo que llevan a que un conflicto aparentemente nimio por unas ruinas del siglo XII o XIII lleve a una escalada como la que vamos a ver, e incluso lleve a las puertas de una guerra como sucedió el año pasado. Jo crec que en aquest context estem tots situats. Ara us deixem amb el documental i després parlem de totes les preguntes que genera, de la situació actual, de com s'ha desenvolupat el conflicte i de com les potències internacionals estan mig ficades per tot arreu. Així que gaudiu de la pel·li i parlem després. Gràcies. Mentida que en un lloc amb aquestes últimes imatges, no, que porta com tanta pau o tanta calma, pugui existir un conflicte d'aquestes característiques. El que hem vist en aquest documental és el conflicte de 2013, no? Si no m'haig equivocat. Què ha passat en aquest 2025, que semblava que el 2013 el conflicte acabava com aturat, què ha passat en aquest 2025 perquè torni a aparèixer el conflicte una mica amb les mateixes característiques que veiem aquí? Sí. Para entender lo que pasó el año pasado, primero hay que mirar qué estaba sucediendo en verano de 2024 en ambos países. Y es que en Camboya teníamos que estaba habiendo una oleada de manifestaciones antigubernamentales que, a diferencia de lo que se cabría esperar, tenían un corte bastante nacionalista. Y es que el gobierno de Camboya, el gobierno de la familia Hun, si bien tiene mucha legitimidad, ya que bajo su gobierno el país se ha desarrollado económicamente muchísimo, carecen de legitimidad de tipo nacionalista, ya que llegaron al poder de mano de los vietnamitas, de uno de esos supuestos históricos enemigos de Camboya. Y además, para esta familia es un momento especialmente crítico, ya que ha ascendido al poder Hun Manet, que es el hijo del patriarca Hun Sen, y en este sentido necesitan que el nuevo líder tenga una fuente de legitimidad más allá de la economía. Y en paralelo, en Tailandia, y esto es algo que se ha mencionado bastante en el documental, esta dicotomía entre amarillos y rojos, que es que los amarillos son una facción, es como se les llama a los conservadores tailandeses, que están muy vinculados a la aristocracia, al ejército y a la monarquía, llevan desde principios del siglo XXI en un conflicto político bastante recurrente con los rojos, que es una facción no socialista, pero sí socialdemócrata en tanto y cuanto apuestan por una descentralización del sistema político, por una mayor liberalización. Este choque ha marcado Tailandia durante las últimas décadas hasta el principio de esta década. Y es que en 2020
hubo una oleada de manifestaciones en las principales ciudades en las cuales la juventud reclamaba la democracia y reclamaba el fin de los privilegios reales. Todo esto hizo que el panorama político en Tailandia cambiara totalmente, porque los que eran antiguos enemigos, los amarillos y los rojos, tenían ahora un nuevo rival que no jugaba con las mismas reglas de juego. Y es así como, a partir de estas manifestaciones, los antiguos enemigos empezaron a formar gobiernos, unos gobiernos muy inestables, porque hasta hacía poco se estaban dando golpes de estado entre ellos. Y es en este contexto en el cual en mayo de este año, del año pasado, disculpad, lo que empezó con un tiroteo sin más, en el cual la primera ministra tailandesa, que era de los rojos, y el primer ministro camboyano hablaban abiertamente de que esto lo solucionaban por la vía diplomática y que no iba a haber ningún problema. Por cálculos políticos, especialmente en Camboya, empezó a escalar. Al principio era simplemente una escalada retórica entre ambos países. Después esta escalada retórica se transformó en toda una crisis política, ya que se filtró un audio donde la primera ministra tailandesa hablaba en un tono muy conciliador, incluso cercano, con Hun Sen, el patriarca camboyano. Y eso acabó derivando en un impeachment en el que esta primera ministra terminó cayendo y en una constante escalada de la retórica que terminó en julio, cuando hubo un tiroteo entre soldados tailandeses y camboyanos, precisamente en este templo, que fue respuesto por Camboya lanzando misiles a localidades tailandesas cercanas a la frontera. Esto, que es bastante más importante de lo que pasó en 2013, llevó a que durante 3-4 días la frontera tailandesa y camboyana directamente estallara. Se estaban dando combates a lo largo y ancho de la misma y de hecho ya se estaban dando incursiones con aeronaves, con cazas tailandeses y bombardeos en territorio camboyano. Y es ahí cuando entra Donald Trump. Donald Trump, en su cruzada por traer la paz o por ganar el Premio Nobel de la Paz, forzó un alto al fuego entre ambos países. Pero sin quererlo o sin ser consciente, realmente lo único que hizo fue crear las condiciones para la siguiente escalada que ha ocurrido en noviembre y en diciembre. Y es que Camboya, gran parte de su crecimiento económico se ha dado gracias a un acercamiento a Estados Unidos. Camboya es una potencia textil, al estilo de Bangladesh, donde grandes marcas occidentales trasladaron su producción y, paradójicamente, las relaciones entre Phnom Penh y entre Washington no han sido nunca las mejores. Y es que, históricamente, Camboya ha sido muy cercana a China. De hecho, hay quien considera que Camboya es un proxy chino, mientras que Tailandia siempre ha sido el principal aliado de Estados Unidos en la región. Camboya, intentando mejorar esas relaciones, sobre todo teniendo en cuenta de que le había caído un 25% de aranceles por parte de la administración de Donald Trump, aceptó sin ningún problema las condiciones. Una cosa que en Tailandia no sentó nada bien, ya que fue visto como toda una derrota política. Y es en este momento en el que todo cambia en Tailandia. ¿Por qué? Porque ascienden los amarillos, asciende además un partido que tiene su base electoral en las provincias que son fronterizas con Camboya y que han sufrido los estragos de este conflicto. Y realmente a las pocas semanas de firmarse el acuerdo de paz, Tailandia lo suspende. Dice que no va a respetar ese acuerdo de paz y es cuando los engranajes de la geopolítica empiezan a rodar. Y es que, viendo el acercamiento de Camboya a Estados Unidos, Tailandia se empieza a acercar a China. De hecho, unas semanas antes de esta nueva escalada,
tenemos que el rey tailandés junto con importantes miembros de la élite política viajan a China y realmente no se sabe de qué hablaron, pero pocas semanas después tuvimos la escalada. En esta nueva escalada fue básicamente como quitar el botón del pause y volver desde el punto ya de que teníamos toda la frontera en llamas. En esta escalada, para que os hagáis una idea, si la de julio duró 3-4 días, esta ha durado casi 3 semanas. Hemos tenido un bloqueo naval tailandés a Camboya, hemos tenido bombardeos a más de 100 kilómetros al interior de Camboya. Incluso esto ya no se limitaba a estos templos, sino que ha habido soldados tailandeses, unidades tailandesas, entrando a poblaciones camboyanas fronterizas y ocupándolas. Todo en un momento en el que el primer ministro conservador tailandés, que había accedido no por unas elecciones, sino tras el impeachment, anunció que se iban a celebrar elecciones, aprovechó el momento para anunciar que se iban a celebrar elecciones, que de hecho serán la semana que viene. ¿Y quién ha sido el máximo ganador de todo este embrollo? Pues lo ha sido China. Cuando el acuerdo de paz de Trump obviamente se hundió ante los ojos de todo el mundo, y la ASEAN, que es el equivalente a la Unión Europea en el sudeste asiático, se demostró incapaz de forzar la paz entre dos miembros muy relevantes de la misma, fue ahí cuando Pekín empezó a mover los hilos y esta escalada terminó en una ciudad china en la cual China forzó una tregua, que no una paz, una tregua entre ambos países. Jo crec que una última pregunta i després us obro preguntes vostres. Al documental veiem realitat, diguem-ne. És un documental que va molt a parlar amb els protagonistes reals de totes aquestes històries, de tots aquests conflictes que potser aquí disseminem una mica més, però darrere de tot això hi ha persones. És el que ens mostra el documental, la cara més humana d'un conflicte, potser. En aquest últim conflicte, el de 2025, no sé si tu parlaves de que havien hagut quasi 600.000 desplaçats a Cambodja. Com ho han viscut les poblacions locals a cada un del país? Com ho ha viscut la població a Camboya, la gent que potser podríem veure en aquest documental, i també la gent a Tailàndia? Especialmente en Camboya, que es el país que más ha sufrido las consecuencias de la guerra, esto ha sido todo un shock. Y ha sido un shock que además beneficia al gobierno porque es un influjo de nacionalismo y precisamente consigue lo que en un primer momento querían, que es tener esta legitimidad nacionalista. Por parte de Tailandia, esto aún está por ver. Realmente las urnas van a hablar de aquí una semana, pero hay algo importante a tener en cuenta, y es que este partido, el Bum Yantai, que es del primer ministro conservador que prácticamente ha diseñado esta última escalada, se lo está jugando todo. Se lo está jugando todo porque la guerra ha afectado directamente a su base territorial y a su base sociológica, y además, justo antes como 2 semanas antes de esta última escalada, tuvimos unas inundaciones en el sur de Tailandia, en otro de sus bastiones, en los cuales el Estado ni estaba ni se le esperaba, y fue el equivalente a la Dana aquí en España. Así que realmente aún es pronto hablar de qué consecuencias va a tener en este escenario tan convulso dentro de Tailandia, pero sí que en definitiva va a ser muy relevante lo que pase la semana que viene. No sé si hi ha preguntes, coses que vulgueu. Allà n'hi ha una. Vaig. Una pregunta, o sigui, Tailàndia i Cambodja tenen una potència turística bastant forta i molt potencial, no? Això no seria un motiu perquè no anessin a més els enfrontaments? A ver, en el caso de Tailandia, realmente las zonas más turísticas se encuentran en el sur,
en la zona más cercana a Malasia y su industria turística tampoco se ha visto tan afectada. La industria turística camboyana sí, porque una parte importante de donde se han dado los combates está cerca de Angkor Wat, pero aún así, en este caso, sobre todo teniendo en cuenta que la economía camboyana, el motor económico ahora mismo es la industria textil, no es tanto el turismo, aunque obviamente es importante, pero más allá del factor económico, lo que hay que tener claro es que ahora mismo parece haber un consenso en ambas capitales en tanto y cuanto este conflicto les es más útil a nivel interno como un as bajo la manga para refocalizar el debate público y las dinámicas políticas internas cuando les sea necesario. Por eso me preguntaba antes, Alex, si veía un escenario de guerra total. Yo no considero este escenario, ya que ni a ambas élites les interesa, ni a los países de alrededor, ni a las superpotencias les interesa, pero sí una constante repetición de esto que acabamos de ver en este documental. Més preguntes? Jo et volia preguntar quin paper han jugat Vietnam, Laos, Malàisia, aquests països que són frontera, fins i tot Laos, que comparteix pràcticament la mateixa línia de frontera on estan els temples, quin paper juguen davant d'un conflicte d'aquestes característiques? A ver, quizá el país que más protagonismo ha tenido de la región ha sido Malasia, ya que este año era la presidenta de la ASEAN y por tanto era como la encargada de garantizar la paz. Y realmente el experimento del primer ministro malayo, Anwar Ibrahim, le ha salido muy mal, ya que se sumó al plan de paz de Donald Trump y con su fallida ha perdido mucho capital político y mucho prestigio internacional. Una cosa que, por cierto, China ha aprovechado, y es que no fue casualidad que China empezara a mover los hilos diplomáticos en las últimas semanas de diciembre, cuando se acababa el mandato de Malasia, y además este año entraba Filipinas, que es uno de los países que más tensiones tiene con China, así que había prisas en Pekín por zanjar este asunto lo antes posible. Me preguntabas por Laos. Laos es un país que económicamente depende mucho de Tailandia, ya que no tiene acceso al mar, pero aún así eso no quiere decir que sea un proxy tailandés, ni mucho menos. De hecho, este tipo de conflictos, como el que hemos visto entre Camboya y Tailandia, se han dado en el pasado entre Laos y Tailandia. Y hasta cierto punto Laos se ha visto atrapada en medio, incluso en este bloqueo de tailandés a Camboya se ha dado cierres de la frontera entre Tailandia y Laos bajo el pretexto de que se estaban contrabandeando combustibles y armas entre esa frontera que iban a parar a Camboya, pero realmente tampoco ha tenido ese papel protagónico y no veo ahora mismo a Laos intentando tenerlo. Vietnam, si bien ha sido el gran ausente en el conflicto, tiene mucho más que ganar, en tanto y cuanto Camboya en los últimos años se ha estado intentando distanciar de Vietnam. Y es que buena parte de las exportaciones camboyanas pasaban por los puertos del delta del Mekong vietnamitas, algo que Camboya estaba tratando de cambiar construyendo, gracias al capital chino, un canal que conectara el Mekong directamente con sus puertos. Con este conflicto y con la posibilidad de futuros bloqueos navales tailandeses en futuras escaladas, ahora mismo Camboya es mucho más dependiente de Vietnam de lo que lo era hace un año. Pero aún así, Hanoi tampoco ha decidido tener un papel directo en el conflicto. Preguntes? Coses, si no tiro jo, Val. Què paper juga la religió davant de tot això? Perquè són temples, són llocs relativament sagrats.
Quin paper juga la religió a Tailàndia? Quin paper juga la religió a Cambodja? No sé si té alguna cosa a veure amb aquest conflicte o amb la realitat geopolítica, si això ho mou. A ver, sí, no, quiero decir, realmente lo que mueve este conflicto, al menos retóricamente, es el nacionalismo, no tanto la religión. Pero sí que es cierto que el budismo Theravada está, como en cualquier otro nacionalismo, la religión predominante está muy incrustado dentro de la propia construcción nacional. Y obviamente que se dé en un templo estos combates, pues es un además para ir a la guerra, pero realmente no es como en otros escenarios, como por ejemplo en el sur, que se ha mencionado que está la minoría musulmana y hay ese conflicto de religión, sino es una cuestión más bien, al menos retóricamente, nacionalista, y después están los intereses económicos. Una pregunta en relació al documental. A la primera seqüència que veiem, que és com aquells estudiants de segon de batxillerat o de final d'escola, que és una espècie de sorteig i qui se'n va a l'exèrcit i qui no, i qui salva, no sé si tu saps o ens pots explicar com funciona aquest reclutament militar de l'exèrcit tailandès, com funciona tot això, perquè veiem com una exaltació d'em toquen a l'exèrcit, el propi documentalista explica que va a l'exèrcit. Com és el servei militar a Tailàndia? Bueno, tampoco soy experto en este tema, pero esa exaltación que se ve en el documental es fruto de que desde hace décadas, desde los años 30 básicamente, el ejército es omnipresente y omnipotente en la sociedad tailandesa. El modelo de reclutamiento es básicamente las quintas. Es un sorteo que según el papel que sacas o estás exento o te toca una división u otra. Pero lo que sí que es relevante, que a diferencia de en otros países, el servir en el ejército tailandés es todo un honor y es algo que es prácticamente indispensable en la vida de un hombre. Y eso tiene mucho que ver con el papel central que ha tenido el ejército en el último siglo en Tailandia. Allà hi ha una pregunta. Ara que parlaves de l'exèrcit, que dius que és com una exaltació, que és com un honor, no, anar a l'exèrcit, sí que he vist com altres notícies o altres documentals que, sobretot últimament, que els estudiants s'han revelat bastant, o bueno, no sé, depèn del govern que hi hagi en aquell moment, contra els militars. Entenc que no tothom està d'acord en que li toqui aquest sorteig i és una exaltació de felicitat. No, obviamente no. Con lo que mencionaba de la facción esta naranja, que es que es prodemócrata y que critica el autoritarismo del sistema político tailandés, una parte importante es esta repudia al militarismo, pero sí que es cierto que la base de estos movimientos de repudia se da principalmente entre la juventud urbana, no tanto entre la juventud rural. Y aquí hay un factor importante, que es que también acelera las dinámicas internas de Tailandia y convierten a este país en un actor internacional un tanto inestable. Y es que en el país vecino, en Myanmar, en la antigua Birmania, hay una guerra civil. Y es una guerra civil en la cual inició con una revuelta estudiantil. Fueron los estudiantes los que se opusieron a un golpe de Estado y terminaron armándose, y eso ha derivado en una guerra civil que dura ya 4 años y es de las más sangrientas del mundo. ¿Qué pasa? Todo esto es un aviso para navegantes, para el ejército tailandés, que si bien sigue teniendo esa preponderancia política interna, es perfectamente consciente de que hay sectores de la sociedad que no comulgan con sus ideales o con su hegemonía. Por eso también no hemos tenido un golpe de Estado en estos 5 años y se llegó al consenso con los rojos, e incluso el gobierno conservador de ahora, el mismo que inició la escalada, ha contado con el apoyo parlamentario necesario de los naranjas, de estos herederos del movimiento estudiantil. Es decir, que hasta cierto punto este conflicto con Camboya es la externalización de las tensiones internas, porque hay un miedo real
en las élites tailandesas de que si dan un golpe de Estado, de que si se pasan de la raya puede haver un conflicto interno importante. Alguna pregunta més? Jo, intentant resumir, ara hi ha un nou acord de pau, ja més o menys, no sé fins a quin punt hi confies en aquest acord de pau actual i quina perspectiva de futur a mitjà i a llarg termini tens amb aquest conflicte, com creus que podrien arribar a una via de resoldre, si és que creus que hi ha alguna via per resoldre, i no sé si fins a quin punt els estats de la Unió Asiàtica podrien arribar a intervenir d'alguna manera perquè s'arribés a un acord definitiu de pau. Bueno, a ver, es un poco compleja la pregunta. Realmente, ahora mismo la pelota está en el tejado de Tailandia. Es decir, Camboya ya consiguió lo que quería, o incluso más de lo que quería, que es un acercamiento con Estados Unidos. En Tailandia habrá que ver qué dicen las urnas, cuál es la correlación de poderes y dependiendo de lo que suceda en las urnas, sí que podemos ver una vuelta de las escaladas, ya que, como he dicho antes, parece que hay este consenso en de que este conflicto es una herramienta muy útil para aliviar las tensiones internas o para desviar el foco de atención. En cuanto a la capacidad de la ASEAN, yo soy bastante crítico con este tipo de organizaciones en tanto y cuando su capacidad de resolver conflictos internacionales. Y es que la ASEAN está muy dividida internamente. Hay muchos conflictos territoriales entre sus miembros y si bien hacen la presión correspondiente para evitar una escalada mayor, todo lo que sea un conflicto que no sea directamente una guerra abierta, no creo que tengan la capacidad estos países de frenarlo. Doncs si no hi ha cap pregunta més, ho deixarem per aquí. Gràcies, Àlex, per venir. Ha estat un plaer poder algú que ens expliqui un conflicte tan estrany o tan llunyà a nosaltres d'aquesta manera, així que gràcies, ets una font de coneixement infinita. Gràcies a vosaltres.